Hola a todos, mi nombre es Paula Bego, soy arquitecta de base, de título de base. He estudiado varias carreras en tecnologías de el aprendizaje y la comunicación. Me gusta más decirles TAC que TIC. Y en esta oportunidad, porque ya he participado, vengo a mostrarles cuáles fueron nuestros avances en la búsqueda de nuestra aula, que se llama el taller, en las materias proyectuales. El aula se llama el taller y tiene sus particularidades como cualquier aula de cualquier nivel de enseñanza que tengamos los seres humanos en nuestra vida de aprendizajes. Antes que nada, me gustaría darles las gracias a los organizadores. Como dije, no es mi primer congreso con ellos y, y hacen un gran esfuerzo para que todos podamos encontrarnos en este espacio donde compartimos nuestros saberes, aprendemos constantemente y nos formamos. Primero que nada, para que para poder explicarles cómo encaramos nuestro año 2020, les voy a mostrar qué es para nosotros un taller. Yo doy clase en tres carreras diferentes dentro de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro, en arquitectura, en diseño de interiores inmobiliario y en licenciatura de, en diseño visual, perdón. Las tres carreras son proyectuales, con lo cual para nosotros el aula sigue siendo el taller. Cualquier carrera proyectual utiliza el taller como aula. Y para nosotros el taller es un dispositivo didáctico. Es un dispositivo didáctico en el cual se aprende haciendo, en el cual compartimos no solamente nuestras producciones, sino el hacer la producción. Esta es una enchinchada. Llamamos enchinchada y quedó en el léxico de todos los proyectistas, ¿sí? Cuando antes se enchinchaban y se ponían chinches en las láminas o en las hojas, ¿sí? Para presentar nuestras producciones, nuestros proyectos, nuestras ideas. Esto es, las correcciones son parte de nuestro proceso de proyecto. Sin correcciones no podríamos avanzar, pero las correcciones no pueden ser algo que se dé sobre algo terminado, un proyecto terminado, una idea cerrada. Van a ver que tenemos láminas de diferentes formatos, hojas A4, láminas grandes. El taller completo ayuda a cada uno de los estudiantes, aunque el trabajo sea individual, ¿sí? A que el aprendizaje sea colaborativo. Todos opinamos sobre los proyectos de los demás, damos ideas, damos referentes. La facultad y los talleres no solamente están activos cuando hay clases. Acá hay un debate que se está armando alrededor de un docente en un momento en donde no había clase impuesta. Entonces, los docentes estamos en las aulas corrigiendo o armando programas o debatiendo entre nosotros y tal vez llegan 4 o 5 estudiantes, empiezan a consultar, empezamos el debate y ahí nomás se arma la idea, ¿sí? De cómo se proyecta y cómo se aprende. Entonces, estábamos hablando sobre la manera que tenemos de proyectar y la manera que tenemos de vivir nuestras aulas, ¿sí?
Todo esto nos identifica, pero no solamente como estudiantes, nos identifica como profesionales. Nosotros trabajamos colaborativamente, ¿sí? No trabajamos solos en un estudio o en un proyecto. Llamamos a algún colega, armamos un grupo, nos asociamos, eh, tenemos brainstorms con colegas de otras carreras, diseñadores industriales, con arquitectos, experimentamos constantemente, eh, hacemos maquetas, como todo el mundo siempre eh, toma como algo muy particular de los arquitectos o de los diseñadores, que hacemos muchas maquetizaciones, es por una cuestión de experimentación y de aprender en el hacer. Entonces, haciendo, aprendo, y del hacer del docente aprendo. Entonces, los docentes hacemos a la par de los alumnos, y ellos aprenden de vernos hacer, de vernos resolver una planta o de resolver un corte o de proyectar, de agarrar un lápiz, un marcador, hacer una sombra, explicar cómo, cuál sería la mejor manera de mostrar el proyecto, la mejor manera de maquetizarlo, la mejor manera de compartir, ¿sí? Aula de proyecto un día cualquiera, no un día de entrega. Nosotros compartimos nuestros proyectos, por ejemplo, esto es diseño de interiores inmobiliario, con las demás cátedras, con los otros años. Constantemente sacamos nuestras producciones a los pasillos, la gente camina por entre las producciones. Eh, es nuestra manera de adquirir conocimiento, pero además es nuestra manera de trabajar entre docentes. Este es un aula enteramente de docentes, corrigiendo, planificando y cada uno, ¿sí?, en su área. Conjuntamente llegamos a los estudiantes al lugar en donde nos parece que deberíamos de estar. Y trabajamos colaborativamente, igual que trabajamos con los alumnos. Somos y hacemos una sociedad entre los docentes y los alumnos. Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, y más allá de estar eh, ya capacitada con un par de carreras de posgrado cursadas, eh, me entró una pregunta, que es, ¿podemos encontrar ese taller en el ciberespacio? ¿Existe por una de esas casualidades ese espacio? ¿Yo puedo hacerme de ese espacio? ¿Existe ese espacio como tal? El video no me ayudó ni me acompañó mucho. Como arquitectos, lo primero que me preguntaría es un espacio. Este es un debate muy amplio dentro de la arquitectura, ¿sí? Voy a tomar lo que me interesa de este aspecto para mostrarles cómo llegamos a buscar en el ciberespacio. ¿Qué buscábamos? Porque la verdad es que las herramientas en tecnología, en educación, uno no las puede usar como un medio. Tienen que ser un fin en sí mismas. Para eso yo tengo que poder preguntarme cosas, buscar, ¿sí?, elementos que me permitan, tecnologías, recursos, que me permitan llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, primero nos planteamos qué es un espacio. Y cualquier persona mortal diría que es un volumen de aire, ¿no? Sería, por ejemplo, una habitación 3x3x3, un living 3x6x3, ¿sí? Son las medidas, digamos, de los lados y de la altura, lo que conformaría un volumen de aire que me da una espacialidad. Ahora, para los arquitectos, sería un volumen de aire, pero habitable.
Y acá también podemos estar muchas horas debatiendo, si fuésemos muchos arquitectos sentados en una mesa, podríamos estar mucho tiempo debatiendo sobre habitabilidad, pero voy a tomar dos conceptos de habitabilidad que me interesan para poder seguir mi búsqueda, que son la percepción. Un espacio es percibido, ¿sí?, por un ser humano y es vivido en el momento que es percibido. Y la apropiación de ese espacio. Cuando uno le pone adjetivización, ¿sí?, a ese espacio tomándolo como propio. O sea, yo lo adjetivizo y al adjetivizarlo puedo apropiármelo. Entonces, la pregunta era, para ser apropiado o percibido, ¿tiene que ser un espacio cerrado entonces? ¿Tiene que tener paredes y el aire contenido dentro de esas paredes? Porque el ciberespacio, si hay algo que no tiene, es límites. O por lo menos límites que nosotros pensemos que podemos percibir. Entonces, en ese momento dijimos, no, para los arquitectos, un espacio que tenga esas características no tiene por qué ser cerrado, porque nosotros, por ejemplo, una ciudad, para nosotros es un espacio habitable. ¿En qué contexto lo vemos? En el contexto en que si yo tengo todas estas fotos son de ciudades, pero no hay gente, si no hay gente, ¿hay una ciudad? ¿Existe ciudad si no hay gente? Si no hay nadie que la transite, nadie que la viva, nadie que eh, se la apropie. ¿Qué pasa con los lugares en donde la gente no se los apropia? Casi siempre terminan abandonados, desmejorados. O sea, cuando uno se apropia de un espacio, sea cual sea al aire libre, sea social, público, privado, uno eh, cuida ese espacio porque lo hace parte de uno. Para nosotros, ese fue esa fue la semilla que hizo nacer toda nuestra investigación y encontrar estos espacios, ¿sí?, que necesitábamos, que se parecían en la virtualidad a lo que nosotros denominamos espacios exteriores o límites virtuales, o nosotros somos de usar todo ese tipo de definición. Entonces dijimos, bueno, entonces un espacio virtual se parece bastante a una ciudad. Es un espacio que no está contenido, pero que uno le pone los límites y que uno se apropia de determinado fragmento eh, sin que por eso haya una muralla en una calle, ¿no? Uno es como que se apropia de las calles que recorre siempre, los circuitos que hace siempre, la plaza en la que siempre va a tomar mate o siempre lleva a los chicos. Entonces, ahí empezamos a entender que podía ser percibido un espacio en la web y que tal vez podía ser apropiado un espacio virtual, ¿sí? Como docentes nos preguntamos, ¿puede ser un dispositivo didáctico un espacio virtual? Porque llegamos a la conclusión como arquitectos que podíamos encontrar un espacio en la virtualidad. Perfecto. En la nube, en la web. Ahora, como docentes, ¿podemos hacer que ese espacio sea un dispositivo didáctico como lo hacemos con el taller? Y ahí empezamos a hacer una lista, ¿sí?, de cosas que deberían de darse. Entonces, tendría que permitirme hacer un seguimiento de la evolución del aprendizaje mientras está ocurriendo, o sea, in situ, a cuando se está dando el aprendizaje, y no que me presenten trabajos y yo los corrijo y los devuelvo, y me presentan trabajos y yo los corrijo y los devuelvo, porque entonces pasamos por ese momento y lo único que logramos es tener la sensación de que llegábamos tarde, ¿no? Por esto que les estuve contando sobre cómo aprendemos los proyectistas, cómo generamos colaborativamente el conocimiento.
Necesitamos un lugar para enchinchar, para poder colaborar en el proceso de aprendizaje de mis compañeros, que haya una retroalimentación. Necesitamos un lugar en donde todos podamos trabajar conjuntamente. No puede ser que yo haga una parte, te lo pase, vos haces otra, te lo pase, ¿sí? Necesitamos trabajar colaborativamente. Y para nosotros trabajar colaborativamente no era nada más que una página de Excel en donde podamos ir volcando información. Necesitamos gestar información. Entonces, para nosotros el dibujo y la maqueta son nuestras formas de expresión y nuestras formas de comunicación, con lo cual necesitábamos un lugar que nos permitiera eso también. Necesitábamos generar nuestra sociedad, un espacio, un lugar que nos permitiera estar conectados de tal manera, parece muy loco la palabra conectados ahora, pero eh, sentirnos realmente que podíamos ser una sociedad y aprender viendo hacer, que es lo que más nos identifica a los proyectistas, en la manera de adquirir conocimiento y de generar conocimiento nuevo. Entonces, si la web era igual a la ciudad, los recursos y las herramientas para generar el taller deberían de tener una correlatividad en esta web. Entonces, primero, apropiarnos del espacio. Lo que hicimos fue repetir siempre los mismos lugares en donde encontrarnos. Entonces, usamos el Meet para generar las videoconferencias en donde se dan los teóricos, ¿sí? Y siempre vamos a la misma sala. Otra cosa que nos sirvió mucho fue darle entrada a los alumnos sin que nosotros tuviésemos que aceptarlos. En el Meet uno tiene que, si no es parte de la misma organización, uno tiene que, cada vez que uno quiere conectarse a una sala, tiene que pedir permiso y del otro lado hay alguien que lo recepciona. Eso se puede evitar si uno lo pone, lo anda en el Google, en el calendar de Google. Porque el calendar de Google lo que hace es entender que mandó el mail a una casilla y que esa casilla de mail está autorizada para entrar en ese Meet ese día. Eso nos permitió que los chicos pudieran entrar y salir del aula cuando quisieran, sin necesidad de esperarnos a nosotros. Entonces, si bien los docentes nos conectamos 15 minutos antes para recepcionarlos, significa para estar cuando ellos llegan y saludarlos y charlar sobre lo que estuvieron haciendo, cómo llevan adelante la pandemia, si pudieron hacerse de algún cartón, porque al principio no podíamos salir, con lo cual no teníamos materiales y los chicos no tenían materiales para trabajar. Entonces, darles ideas, usar el cartón de la leche, el de la caja de cereales, esperá, y si no tengo, y bueno, ¿y qué tenés? Y fíjate, y bueno, ¿y cómo uno, dos cartones que no son iguales, porque me queda tal cosa? Bueno, todo ese tipo de cuestiones técnicas que las hablaríamos en el taller, lo hacíamos en esos 10 minutos antes de la clase. Y siempre había música. 15 minutos antes me conecto, 15 minutos antes prendo una radio que tiene música una tras de la otra y pongo este micrófono en el parlante y empezamos a saludarnos por el chat hasta que empiezan a hablar y cuando empiezan a hablar bajo la música y ahí empezamos a interrelacionarnos como si estuviésemos en el taller. Eso nos permitió apropiarnos de un espacio. La otra cosa es el diseño de la plataforma. Es muy importante, tenemos una plataforma universitaria, y es muy importante que esa plataforma universitaria tenga calidez. Nosotros ahora las voy a mostrar para que vean que tratamos todo el tiempo de poner fotos alusivas a estamos juntos en esto, vamos, nos falta poco, o yo sé que estamos cansados,
pero sigamos adelante y demás. Ahora la voy a mostrar. Percibir el espacio. Ellos comparten pantalla, muestran sus trabajos compartiendo la pantalla de Meet. Eso nos permite que ellos puedan apropiarse de estas salas desde el lugar de la enchinchada, digamos, ¿no? Del lugar de, bueno, muestro mi trabajo y entonces puedo explicar lo que estoy haciendo. Y no que lo entrego y nadie más lo ve, o el proceso, en el proceso del quehacer, no puedo compartirlo con nadie. Teníamos un problema con eso, que es que el Meet no me permite que yo dibuje sobre eso que ellos están presentando, o que yo pueda puntear, o sea, pueda mostrar con un cursor lo que, mirá acá, cuidado con tal cosa, fíjate porque esta curva tiene tal problema, ¿no? A nivel constructivo, o por dónde pensás que vas a pasar el caño, entonces no. Bueno, traía esos problemas el compartirlo por el Meet, pero encontramos otra plataforma, ahora se las voy a compartir. El seguimiento de la evolución del aprendizaje mientras está ocurriendo in situ, que es esto de lo que hablábamos. El Meet lo que nos permitía era, yo hice esto y nos mostraban, mire, profe, yo llegué hasta acá. Ah, buenísimo. Ahora, si en el proceso de llegar hasta ahí no era el adecuado, si el proceso no había tomado el rumbo que debería haber tomado, si antes habían tenido dificultades y entonces el resultado no era bueno, nosotros llegábamos tarde. En ese momento, buscando muchísimo, encontramos un programa, se llama Concept Board, es un programa en línea, está diseñado para estudios de diseño de indumentaria, o de diseño web, o de diseño, o sea, está preparado para diseñadores. Lo único que tiene de malo es que es pago, y en este caso nosotros lo podemos usar este cuatrimestre, y ahora estamos en la búsqueda de uno que sea gratuito. Tenemos ya empezado una investigación, pero bueno, lleva tiempo y se nos vino encima el cierre de cuatrimestre. La otra cosa que nos facilitó mucho las correcciones en la medida en que ellos van produciendo son los foros desafío. Llamamos foro desafío, es un foro abierto en el PEMTIC, que es nuestra sala universitaria, pero tiene un desafío de por medio. Casi siempre es una pregunta disparadora que tiene que ver con el trabajo práctico que se está haciendo en ese momento, y que suma puntos para después poder tener menos preguntas en algún coloquio o en algún esquicio, o sea, en alguna instancia evaluativa. Y la manera de sumar puntos es o contestando la pregunta, el que mejor la conteste con la mayor claridad dentro del dibujo. Pueden poner dibujos propios, pueden poner fotos de referencia, pueden bajar cosas de internet, pueden poner un video en YouTube, pueden encontrar una app, o sea, depende de la pregunta, la respuesta. Las dos mejores suman 3 puntos, las 2 segundas suman 2 puntos, y si si algún alumno, algún compañero, algún estudiante responde y uno encuentra un error en esa respuesta y la puede salvar, entonces suma un punto más. Eso fue muy, muy lindo y muy divertido porque hizo que ellos se relacionaran entre ellos. Recordemos también que hay muchos grupos que están en primer año, no se conocen,
no conocen a sus compañeros y nunca vieron las caras porque estuvieron una clase y después entraron en confinamiento. Entonces, es muy difícil armar un equipo, un grupo, trabajar colaborativamente con alguien que no conoces. Así que eso fue fundamental. Y para nosotros no hay otra manera. Los WhatsApp, los grupos de WhatsApp para corregir, para ponernos de acuerdo sobre días y horas de clases de consulta, más allá de que después este, se informe por la plataforma. Los grupos de WhatsApp a nosotros realmente nos han funcionado muy bien. Necesitábamos enchinchar para poder colaborar con el proceso de aprendizaje de mis compañeros y tener una retroalimentación. Y eso lo generamos con el Padlet. Ahora se los voy a mostrar. El Padlet es una herramienta que la usamos de muchísimas maneras diferentes. Generar un trabajo colaborativo lo pudimos hacer con el Concept Board, que realmente nos resultó una herramienta fabulosa. Así que yo les voy a mostrar ahora. Primero, esta es nuestra plataforma universitaria. Esto es lo que yo les contaba sobre poder, o sea, hacerla propia, ¿no? Todo tiene alguna foto, todo tiene alguna frase, ¿no? En este caso, queda re poquito, vamos que juntos podemos un montón, ¿sí? Es el último cronograma que se subió. Otra cosa que nos sirvió muchísimo, la pandemia, si hay algo que tiene, es que uno no se da cuenta el tiempo, cómo pasa, se le vienen encima los cronogramas y se le hace muy difícil la organización. Entonces, con la cátedra, los diferentes niveles de la cátedra, trabajamos mucho en el acompañamiento del tiempo. ¿Qué significa? Todas las semanas, o sea, tenemos un cronograma, en este caso fue el de las últimas semanas, pero teníamos un cronograma en Excel, que todas las semanas íbamos tachando la semana que ya había pasado. Obviamente que hubo varias semanas en las cuales ese cronograma se tuvo que modificar porque no había internet, se había cortado la luz en toda la ciudad, la mitad de los chicos no podía asistir. Bueno, entonces en vez de tener el teórico, lo que se hizo fue grabarlo, subirlo a la nube, ¿sí? Tenemos un Drive en donde se suben automáticamente todas las grabaciones de Meet, como ahora que estoy haciendo este video de esa manera, grabándome en un Meet. Eso es muy bueno porque no ocupa lugar en la computadora y no ocupa espacio de internet para luego subir el video, sino que simplemente uno lo graba en el Meet y enseguida, instantáneamente se sube al Drive de la persona que lo grabó. Entonces eso nos facilitó muchísimas cosas. Entonces, si se podía o no se podía estar, los cronogramas fueron como mutando y variando, y todas las semanas hacíamos las modificaciones a ese programa. Y ya las últimas 2 semanas el programa se convirtió en esto, que es mucho más ameno de leer que un Excel que se va tachando, con una foto alusiva a un trabajo en equipo, ¿sí? Intentamos siempre ponerle mucho color a las cosas que subimos para que se vean de la manera más alegre posible. Las evaluaciones, bueno, hicimos unas incursiones en evaluaciones muy buenas, pero una presentación aparte, porque realmente tuvimos muchas innovaciones en tomar las evaluaciones
como una instancia más de aprendizaje. Así que, bueno, en algún momento podremos compartir eso también, que para nosotros fue muy importante. Y este es el palette del que, o sea, yo tengo un palette, este es pago. Opté por el palette porque es económico, realmente los demás, no, Concept Board, por ejemplo, no le podíamos pagar, dentro de la universidad hablo. Y hubo otros programas pagos que tampoco pudimos eh, costearlos, con lo cual lo cambiamos, digamos, por otras estrategias y también funcionó. Bueno, yo les voy a dejar la dirección de este palette para que ustedes puedan ingresar y navegarlo, pero para que vean más o menos, trabajamos con infografías linkeadas en muchísimos teóricos, porque muchas veces esto que les digo que se cortaba la luz o los chicos no podían conectarse porque tenían pocos dispositivos. Eh, bueno, fue una manera de dar teóricos sin que fuesen videos. Esto nos permitió que los chicos puedan navegar en diferentes formatos y diferentes recursos. Esto está hecho en Geniali, este en particular es una infografía linkeada. Hay lugares en donde uno se para y aparecen este tipo de carteles informativos. En este caso, la diferencia entre materiales artificiales y naturales. Uno puede poner textos más grandes y textos más chiquitos como los de recién. La definición o la tipología según sus propiedades. Entonces acá están todas las propiedades. Van a ver que en algunas propiedades, cuando hago clic, comparto SlideShare de otros docentes que previamente yo miré y me gusta cómo lo están explicando y cuáles son su material gráfico, y eh, cómo abordan el tema. Entonces comparto lo que otros están haciendo porque realmente son temas que los están dando muy bien, entonces, ¿por qué no? En otros lados van a ver que hay PDFs subidos a nuestros Drive, en donde, por ejemplo, este es una monografía de tesis, ¿sí? En donde la introducción es muy buena sobre el tema que estábamos viendo de óptica, como también de repente pueden encontrar YouTube, o sea, videos. Entonces, esto nos permite que los chicos puedan trabajar en con diferentes recursos, porque no todos aprendemos de la misma manera, y entonces nos permiten, la virtualidad nos permite encontrar nuevas formas de ser inclusivos, ¿no? O sea, eh, hablábamos con un docente la otra vez, es más inclusivo estar en casa y conectarme a internet y poder asistir a la clase en 5 minutos que nosotros tenemos la facultad, por ejemplo, en mi caso, yo viajo 40 minutos para ir a la facultad en auto, en ruta, porque vivo en otra ciudad, digamos, nuestra facultad de arquitectura está en una ciudad y viene gente de muy lejos todos los días, ¿sí? Los chicos viajan en colectivo 1 hora y media para llegar a la facultad muchas veces. Y, ¿qué pasa cuando estás en un parcial o tenés un parcial y el colectivo falla? Se queda el colectivo en el medio de la ruta. Vos nunca llegás. O te perdiste una clase magistral del docente en el aula y llegaste media hora tarde por lo que fuere y ya no entendés nada y eso no te lo puede, o sea, ese momento ya pasó
y ese momento no se repite. Lo genial que tienen la tecnología es poder hacer que todos estemos, ¿sí?, en el mismo lugar, al mismo tiempo, así no estemos en ese lugar. Bueno, se me van a pasar los 20 minutos, muchas cosas por compartir con ustedes, pero quería, ante todo, mostrarles cuál fue nuestro camino. Les dejo el palette para que ustedes lo puedan eh, navegar y que me dejen las retroalimentaciones que ustedes quieran. Van a ver que usamos los pallets para retroalimentaciones, los chicos se dejan mensajes entre ellos, me parece que tendrías que agregar esto, o me gustó mucho que hicieras aquello. Eso es invaluable porque entre ellos llegan a conclusiones. Hemos dado devolución de parciales, devolución de trabajos prácticos por medio del pallet, incrustando audios, por ejemplo. Eso fue muy interesante porque escribir devoluciones llevaba muchísimo tiempo, entonces empezamos a hacer audios y los colgamos en una plataforma, pero también podés guardarlos en un drive y poner el link. Corregir, como acá, corregir fotos en WhatsApp y mandarlas por plataforma o por WhatsApp para poder llegar rápido en ese momento. Usamos un programa para un examen muy bueno que se los recomiendo que se llama Edpuzzle. Acá les dejamos para que si quieren ustedes mismos y resolver el parcial también se puede, porque Edpuzzle es abierto. Bueno, hemos incursionado en un montón de cosas, tenemos un montón de conclusiones, y me encantaría poder debatirlo con ustedes el día que nos encontremos en los foros, para conocer y para ver qué les parece, cuáles fueron sus experiencias, cómo podemos sumar más cosas para seguir aprendiendo y para seguir haciendo de este binomio de enseñanza-aprendizaje un camino de esperanza, la manera de poder adquirir el conocimiento y generar conocimiento por más pandemia que nos azote en el mundo. Les dejo un beso, muchas gracias y espero verlos pronto.